Vivimos en una generación que cada día está más y más obsesionada con encontrarse a sí misma. Pero ¿podremos encontrarnos a nosotros mismos si no sabemos de dónde venimos? Ese es el tema de hoy en Quiero Conocer a Dios. Fíjate, Héctor, hemos estado hablando en estos pasados episodios de un tema bien importante que, óyeme, cada día cobra más auge, ¿verdad? Y cada día la gente habla más sobre lo que es el tema de la identidad, el tema de quiénes somos. Todo el mundo está corriendo buscando quién soy, ¿verdad? Y hablamos recientemente de que la manera de nosotros poder llegar a lo que somos tiene 3 escenarios. Tendríamos que entrar a esos 3 escenarios para poder ubicarnos y para poder realmente comenzar a entrar en lo que soy realmente. El escenario del diseño original. De todo lo que existe siempre hay un diseño original. El escenario de cómo ese diseño original ha cambiado y por qué cambió y dónde cambió. Y lo más importante es cómo recuperarlo, ¿verdad? Cómo recuperar lo que se ha perdido. Y yo creo que es un tema bien interesante que hemos estado hablando y tratando en este tiempo. Tal vez yo creo que hay muchas personas que pueden estar gritando con sus actos. O sea, a lo mejor no saben que la identidad que Dios les dio, ¿verdad? Pues por causa del pecado, pues fue distorsionada. Y a lo mejor pueden pensar, pues mira, en mi vida me pasan muchas cosas, o yo hago esto, yo hago lo otro, y muchas veces me siento, por ejemplo, mi profesión, a lo mejor yo siento que es lo que yo soy. A veces también personas que están pasando por situaciones de adicciones. Por ejemplo, hay personas que están pasando por un proceso de drogadicción, por ejemplo, o alguna otra adicción, y en vez de verlo como un problema que tienen, lo ven como parte de sí. Por eso es que muchas veces se hace tan complicado el poder buscar ese tipo de ayuda y de salida, porque muchas veces es como yo pensar, wow, si yo soy esto, yo no puedo, ¿verdad? Arrancarme a mí mismo, no puedo cambiar porque eso es lo que soy. Así que yo creo que es un tema muy importante y muy pertinente no solamente para las personas que están buscando de Dios, sino para las personas que no están buscando de Dios, porque de alguna manera u otra, todos fuimos creados por Dios. Y es como bien estabas diciendo, ¿verdad? Que hay 3 partes en las cuales se divide, ¿verdad? Lo que es la identidad, que una es esa pérdida de identidad, ¿verdad? La otra era... Sí, la primera sería el diseño original, el diseño ¿verdad? original. Donde todo comenzó. La segunda sería lo que dijiste, esa pérdida, ¿verdad? Esa realmente no es pérdida porque no la perdemos, sino que se fractura, ¿verdad? Se distorsiona. Claro. Porque en cierta manera el ser humano sabe que no es un cuerpo, sabe que es un ser, ¿verdad? Y la próxima, pues lógicamente, cómo recuperarla, que es lo más difícil. Que es lo más complicado. Pero yo quiero, ¿verdad?, hacerte algunas preguntas relacionadas, ¿verdad?, a este tema. Porque tal vez son preguntas que a lo mejor el público se haga y ¿verdad? Para eso estamos, ¿verdad?, para poder contestar las preguntas que tengan en sus mentes o en sus corazones. Una de ellas es cuando escuchamos la frase que fuimos creados a imagen de Dios, ¿qué significa eso para ti, pastora? O sea, personalmente, ¿qué significa eso para ti? Fuimos creados a imagen de Dios. Pues mira, para mí, cuando yo la escucho, crea en mí cierta responsabilidad. Porque ser creado a imagen, ¿verdad?, de otra persona, vamos a poner, qué sé yo, a imagen de mi papá, de mi mamá, para mí pues crea cierta responsabilidad de yo representar, ¿verdad?, a eso que o sea, a lo cual fui creado.
Pero cuando yo escucho que yo fui creada a imagen de Dios, eso realmente me hace sentir, primero que me hace sentir importante, me hace sentir amada, me hace sentir con propósito. No fue lo que sentí antes de conocer a Dios, lógicamente. Eso uno lo va aprendiendo. Pero fíjate, hay algo bien importante que fue con lo que comenzaste ahorita, y es que mucha gente va construyendo su propia identidad conforme a lo que pasa, ¿verdad? Y ahí es donde está el primer punto que nosotros tenemos que entender. O sea, la imagen del ser humano, el ser humano no la puede construir. Y esa es la mentira más grande con la cual está viviendo mucha gente. Okay. Porque desde pequeño nos enseñan a construir una imagen, y yo no puedo construir la imagen porque la imagen me es dada. ¿Ves? Y Claro. una persona que pueda aceptar que Dios es el creador del ser humano, pues tiene entonces que entender, y porque de hecho la palabra también te lo revela, Él lo reveló a través de su palabra, qué bueno que lo reveló, por algo lo hizo, ¿verdad? Mira, tu imagen la diseñé yo, y la diseñé conforme a lo que soy yo, ¿ves? Entonces, cuando hablamos de imagen, estamos hablando de lo que es Dios. No significa que seamos dioses, significa que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos la capacidad de decidir, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de reflexionar, de pensar, de sentir. O sea, no somos un objeto, no somos un animal, somos personas, somos seres espirituales, ¿verdad? Espirituales, Que es lo más importante de todo esto, que somos seres espirituales, ¿ves? Somos seres que no fuimos hechos para vivir un tiempo en la tierra y luego desaparecer. Somos seres que podemos crear, que podemos hacer muchas cosas. Yo no sé tú, pero yo me quedo perpleja, de verdad, con las cosas que el hombre puede hacer. Es una cosa increíble las cosas que el hombre puede hacer. Y pensamos que son muchas, que es bien grande lo que el hombre hace. Y eso solamente utilizando, ya la ciencia lo dice, que lo que el hombre utiliza de su mente es una mínima parte. Mínima parte. Entonces, o sea, cuando tú te pones a pensar en eso, tú dices, wow, espérate, pero es que, o sea, yo fui diseñado por Dios, o sea, por el Todopoderoso, por el que no tiene principio ni fin. O sea, que el que nosotros podamos entender eso, yo creo que es el principio de la restauración de muchas cosas. Y nosotros llevamos muchas veces cuando se dan las cosas, por ejemplo, la ciencia aumenta, ¿verdad? Como dice la palabra, que la ciencia aumentará. Muchas veces nosotros estamos experimentando algo que hace años se había ya creado. Claro. Que realmente es sorprendente, como estabas diciendo, porque es ahora, y nosotros con la tecnología que tenemos ahora decimos, wow, ¿en serio el ser humano tuvo la capacidad de hacer algo como esto? Pero sabrá Dios si la tecnología ya se está experimentando para que sea algo mucho más grande de lo que es ahora. Así que realmente uno piensa, wow, pues la mente, la creatividad de ese ser humano, ¿verdad? No tiene fin, no tiene límite. Y Dios es un Dios creador, ¿verdad? Y como bien estabas diciendo, ¿verdad? Tenemos parte de esa esencia de Dios en nuestras vidas. Y una de ellas es el crear, el poder crear, ¿verdad? De lo que ya está creado. Y me gustó mucho lo que estabas diciendo acerca de que esa identidad nos fue dada y no es que nosotros la podamos construir, correcto. No la podamos construir. Así que eso es bien importante entenderlo y saberlo, porque eso nos ayuda a liberarnos de muchas frustraciones en nuestra vida. Porque cuando nosotros insistimos en tratar de hacer algo que no podemos hacer, definitivamente vamos a tener frustración. Claro. Y a eso me lleva a mi próxima pregunta, ¿verdad? ¿En qué cosas las personas suelen basar su identidad hoy día? ¿En qué tipo de cosas? Mira, realmente la búsqueda de la identidad no es otra cosa que una manera de yo ser feliz.
sea, el ser humano, cuando Dios lo crea para que fuera feliz, para que fuera dependiente totalmente de Él, para que tuviera todas las cosas que necesitaba, para que se pudiera disfrutar de todo lo hermoso y maravilloso que Dios había hecho para Él. Lógicamente, cuando viene el problema de la caída, que el hombre pues decide vivir su vida separado de Dios, viene lo que es el temor, viene lo que es la vergüenza, viene lo que es la culpabilidad, ¿verdad? Y todas estas emociones corrompida. Así que verdaderamente lo que el hombre siempre está buscando, de hecho hay una película que se llama así mismo, En busca de la felicidad, porque el hombre está buscando todo el tiempo ser feliz, o sea, todo el tiempo sentirse bien, sentirse a gusto, sentirse alegre, sentirse en paz, ¿ves? Y entonces pues esa felicidad la gente entonces entiende al no poder entender o al no poder estar consciente de que ya esa identidad te fue dada. Pues lógicamente entiende que no soy feliz porque no soy quien se supone que sea. No soy feliz porque se supone que yo sea esto y no he podido ser esto. Entonces ahí comienzan a venir las experiencias. Por ejemplo, una persona que se crió, por ejemplo, sin padre o sin madre, claro, ya comienza a entender que él es un huérfano, que él es un abandonado, que él es una persona frustrada, una persona no amada, ¿ves? Y comienza entonces a construir, como te dije ahorita, su propia identidad. Entonces la gente en este tiempo sobre todo, la gente construye su identidad sobre todo en lo que mi corazón me dice, en lo que estoy sintiendo, pero la palabra me dice que el corazón es engañoso. Claro. O sea, en Jeremías 17:9 dice eso, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Pero el mundo siempre se ha encargado de hacernos entender que la verdad de quiénes somos está dentro de nosotros. Y eso dista mucho, eso es totalmente contrario a lo que la palabra me dice. La palabra me dice que mi corazón es engañoso, es perverso, ¿verdad? Dice la palabra que el hombre no está en el hombre el hacer el bien. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hubo una caída, una fractura, ¿verdad? Desde el principio de la humanidad. Usualmente yo he escuchado, ¿verdad? En diferentes medios que hay personas que no creen en la iglesia, ¿verdad? Que no creen en ir a la iglesia, porque pues hay un montón de gente hipócrita. Esa es lo que resaltan, ¿verdad? Entonces, sí sé que esas personas muchas veces dicen, bueno, yo lo que tengo que hacer es tener una relación con Dios, porque esto es algo entre Dios y yo, esto es algo personal. Y yo creo que con hacer el bien a los demás y con el yo ser buena persona, pues eso va a sustituir, ¿verdad? El hecho de yo tener que ir a la iglesia. Y muchas veces, pues, entienden que esa es la forma, pero hay que ver qué es hacer el bien, qué es el bien realmente. Porque a lo mejor la descripción o la definición que tú tienes de hacer el bien para ti es una cosa y a lo mejor para mí es otra. Exactamente. Pero la realidad es que la palabra, ¿verdad? Te dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si nosotros entonces no obedecemos la palabra, pues entonces estamos faltándole a Dios. Eso es así. Hay muchas razones por las cuales la gente, ¿verdad? Siempre la gente va a tener una excusa para todo lo que quiera hacer, ¿verdad? Y muchas veces evitan quizás un poco la confrontación, evitan realmente... Mira, la verdad de Dios es una verdad fuerte, porque acuérdate que nosotros crecimos con la mentira todo el tiempo, crecimos entendiendo que es en nosotros que está la verdad. Y entonces el tú realmente exponerte a una palabra, ¿verdad? Que es lo que significa la iglesia para mucha gente. Ponerte una palabra que te va a confrontar con lo que tú has creído toda tu vida es un golpe. Entonces es mucho más fácil para la gente quedarse fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo solito en mi casa, yo escojo lo que yo quiero escoger. Claro. ¿Ves? Y yo dejo que me confronte lo que yo quiero que me confronte. Y no es que la iglesia salve o no salve. Claro, claro, definitivamente. Pero definitivamente la iglesia fue un diseño de Dios. Y la gente le huye a lo que ya viene diseñado. La gente quiere construir su propia imagen de Dios. Exacto. Pero tal vez, o sea, genuinamente lo están pensando como que es algo
bueno, algo genuino. O sea, lo que te quiero decir es que muchas personas tal vez piensan, bueno, en la iglesia hay muchas personas que yo no se la compro, que no le compro, que estén levantando las manos, que estén adorando, porque esas mismas personas a lo mejor de espaldas mías están hablando de mí. Y yo, pues, para evitar eso, pues prefiero entonces tener una relación con Dios de manera individual. Y yo creo que con yo hacer el bien, pues estoy cumpliéndole a Dios. Pero la realidad, si hablamos como uno dice a calzón quitado, la realidad es que muchas veces no es real. O sea, no es real lo que yo estoy diciendo por mi boca de que yo tengo una relación con Dios y yo hago el bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa del hecho de tú no tener a lo mejor un apoyo espiritual. El ser humano por naturaleza no va a querer buscar a Dios. Claro que no. Va a querer buscar su propia carne. Su propia carne. La palabra dice que no hay ni uno que busque a Dios. Ni uno que busque a Dios, definitivamente. ¿Ves? Porque yo digo que esto que nosotros, ¿verdad?, hacemos de buscar al Señor, esto es una lucha y una batalla diaria. Diaria, constante, porque por lo menos a mí me pasa. Yo prácticamente pienso que fui criado y casi nacido en el Evangelio. Y diariamente yo tengo que buscar a Dios. O sea, y yo no me puedo imaginar el yo tratar de buscarlo solo porque he acompañado y me cuesta. Eso es así. Entonces, lo que quiero llegar es a que muchas veces a lo mejor esa teoría de que yo pueda buscar a Dios solo, aparte, porque pues la iglesia a mí no me da ni me quita, pues muchas veces es complicado. Sí, es complicado. Sí. Ahora te quería preguntar, pastora, ¿qué cambió en la historia de la humanidad? ¿Qué cambió en la humanidad para que apareciera lo que es la vergüenza, el miedo y la comparación con los demás? Bueno, pues parte, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando recientemente es que definitivamente nosotros como seres humanos fuimos creados, el hombre fue diseñado por Dios con una inocencia total para ser dependiente totalmente de Él, pero con una capacidad decisional. Con una capacidad decisional, y esa capacidad decisional el hombre la utilizó para decidir: yo quiero seguir mi vida y yo no necesito que Dios siga diciéndome cómo hacerlo. Eso fue el engaño, ¿verdad?, que recibió de la serpiente, de Satanás, y el hombre entonces, pues lógicamente, pues se aleja. Al alejarse de Dios y querer vivir su vida conforme a su propia conciencia, conforme a su propia, ¿verdad?, visión de lo que eran las cosas, pues lógicamente ahí viene la vergüenza, viene la culpabilidad, vienen las emociones corrompidas, porque es que no fuimos diseñados para vivir fuera de Dios. O sea, nosotros no fuimos diseñados para vivir a nuestra manera. De hecho, ahí es donde está la semejanza, porque fíjate que fuimos hechos conforme a la imagen de Dios, pero fuimos hechos conforme a su semejanza. O sea, no solamente fuimos hechos de una manera, sino también para vivir de cierta manera, de cierta forma, ¿ves? Y entonces, al yo alejarme de lo que es la imagen de Dios, alejarme de cómo es que se supone que viva conforme a ese diseño original de Dios, nada puede salir bien. Claro. Tú no puedes, por ejemplo, tú siembras una semilla de qué sé yo, de mango, y tú no puedes esperar que te dé otro fruto. Manzana. Claro. ¿Ves? Y entonces, lógicamente, el hombre sin Dios simplemente va buscando el mal, como tú bien dijiste. Inclusive los que estamos en Cristo. Claro. Se nos hace difícil porque hay un espíritu en nosotros que nos invita a hacer el bien, ¿verdad? Sí. Que pone en nosotros el querer como el hacer, pero ya hay una carne que está contaminada de pecado. Sí, yo no quiero resaltar que, por ejemplo, la gente que está en la iglesia es más especial que los demás. Claro que no. ¿Sabes? Yo creo que todos somos seres humanos y todos somos igual, ¿sabes? Somos pecadores. Obviamente, las personas que están
en una lucha constante entre la carne y el espíritu todo el tiempo. que obviamente esa es la carrera de la fe, ¿verdad? Que uno tiene que saber, ¿verdad? Que Dios está con uno y buscar la manera de todos los días, acercarse más a Dios, porque esta carne es fuerte. Y ¿sabes? exponerse a la verdad, porque lo que pasa es que mientras más tú te alejas de donde está la verdad, pues más engañado vas a estar, ¿verdad? Pues entonces, ¿de dónde vas a recibir la verdad? Si no es del lugar donde se habla la verdad. O sea. Sí, es complicado, es complicado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús vino a esta tierra a restaurar, ¿qué exactamente es lo que Jesús vino a restaurar? Pregunto, ¿por qué? Porque sí, en muchas ocasiones se puede entender que Jesús vino para morir por nosotros, ¿verdad? Ese es lo que generalmente, ¿verdad? Todo el mundo conoce y sabe, y es la verdad. Jesús vino, estuvo en la cruz del Calvario, fue a morir por nosotros y nos limpió de los pecados. Pero fuera de eso, ¿qué vino a restaurar? Pues mira, aquí hay dos situaciones. Lo primero es que cuando el hombre peca, había una sentencia, o sea, por ese pecado. O sea, el Señor dijo bien claramente, si tomas del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Ok, esa sentencia comienza desde que el hombre, ¿verdad? Me refiero a hombre y mujer, pecó. Desobedeció. O sea, y entonces cuando Dios dice, esto va a ser así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si Dios dijo, vas a morir, alguien tenía que morir. ¿Ves? Y entonces había una sentencia en el hombre para morir eternamente, que es una sentencia que Dios lo que hace es que la cubre por un tiempo hasta que llega, lógicamente, Cristo. Así que hay dos cosas que hace el Señor, ¿verdad? Que hace Jesús con su obra salvadora. Primero, quita esa sentencia. No es que la elimina, sino que Él la cumple. ¿Ves? Él se hace hombre, Dios se encarna en Cristo, su Hijo, y va a la cruz para recibir nuestros pecados. Y dice la palabra que allí queda clavada, ¿verdad? Esa sentencia que era en contra de nosotros fue en contra de Jesús. Eso lo que hace es que te da vida. Eso lo que hace es que evita que tú mueras eternamente. ¿Okay? Eso es realmente lo que Jesús vino a hacer para el hombre al venir a morir. Pero aparte de eso, hay un diseño que Dios tiene que restaurar. Fíjate que Dios nos creó para estar con Él por siempre, para poder acercarnos. El hombre en el Edén, el hombre caminaba con Dios, se acercaba a Dios. Dice que lo veían paseando por el huerto, o sea, que era una relación directa y podían acercarse cuando ellos querían. Cuando se rompe esa relación, no solamente hay una sentencia de muerte, sino que también hay una separación total, ¿ves? Donde ya el hombre no puede acercarse a Dios como antes, ¿ves? Dios nunca se fue y nunca lo abandonó. Pero lógicamente Dios es un Dios santo. Claro. Y el pecado, Dios no puede, ¿verdad? Relacionarse con lo que es el pecado. Así que Jesús vino a hacer dos cosas. Primero, salvarnos de la muerte eterna, devolvernos la vida, darnos la vida eterna. Y para eso, pues lógicamente tuvo que perdonar nuestros pecados, cargar esos pecados en la cruz y entregarnos a nosotros entonces su justicia, ¿verdad? Pero vino a restaurar esa identidad que se perdió. Él nos salva, pero aquí en la tierra Él nos ayuda a nosotros entonces volver a ese diseño original, que era un hombre dependiente totalmente de Dios. ¿Okay? Que no es un diseño que se va a alcanzar totalmente aquí en la tierra, porque todavía falta una parte hermosa, ¿verdad? De lo que es esa restauración de ese diseño. Acuérdate que estamos en un cuerpo todavía, ¿verdad? Que no ha sido glorificado. Eso te iba a preguntar, ¿por qué entonces no se va a lograr completamente en esta tierra? Me dijiste si que hay entonces un cuerpo que no está glorificado y vamos a morir, o sea, el cuerpo va a morir, pero no vamos a morir nosotros. El ser que hay dentro de nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, no muere. Okay. No muere. O sea, nosotros estamos divididos entre cuerpo, alma y espíritu. Y ese cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo es el que entonces va a morir. ¿Por qué va a morir? Porque hay un cuerpo que está prometido para todo aquel, ¿verdad?, que muera en Cristo. Dice la palabra que cuando
suene la trompeta y Cristo venga a buscar su iglesia, dice que lo primero que va a pasar es que los que han muerto ya, que estaban en Cristo, van a resucitar. Okay. Van a resucitar. Y los que queden van también a ser transformados. O sea, si tú te fijas, cuando leemos la palabra, e inclusive vemos hasta películas, ¿verdad?, de la historia de Jesús, vemos que cuando Jesús resucita, o sea, cuando Jesús está en la tierra antes de morir, Jesús tocaba puertas, Jesús entraba, Jesús comía, hacía todas las cosas, ¿verdad?, como un ser humano, porque él vino como hombre. ¿Qué pasa? Si te fijas, Héctor, hay algo bien interesante, y es que cuando Jesús resucita, sí, se encuentra, hay una parte que dice que los discípulos están reunidos y Jesús de momento se les aparece en medio. Las puertas estaban cerradas. ¿Qué te dice eso? Ya no era el mismo cuerpo. ¿Ves? Ya no era el mismo cuerpo, ya era un cuerpo sin limitaciones de espacio, sin limitaciones ninguna. Ese es el cuerpo que nosotros esperamos. Okay. Es un cuerpo glorificado totalmente, donde no va a haber pecado, donde no va a haber necesidad. Y va a ser un cuerpo real. La gente piensa que nosotros vamos a estar flotando en el aire, Héctor. No. Nosotros vamos a estar en un cuerpo real. ¿Verdad? Lo único que no va a haber pecado, no va a haber enfermedad. Óyeme, no va a haber vejez. No va a haber revoluciones de nada de lo que verá, enfermedades. Va a ser un cuerpo perfecto y ese fue el diseño original de Dios. O sea, realmente Dios lo que va a hacer es restaurar todas las cosas. Sí, que originalmente se supone que nosotros no hubiésemos muerto acá en la tierra, o sea, físicamente hablando. Exacto. Porque ese era el diseño original de Dios, hasta que entonces eso se corrompe por causa del pecado, del mismo pecado del hombre. Eso es así, inclusive la tierra. O sea, fíjate que es algo extraordinario cuando nosotros nos vamos a la palabra y vemos que hay un mundo perfecto que Dios creó, un hombre perfecto que Dios creó, que por causa del pecado todo se distorsionó. Pero hubo un plan perfecto de Dios en el cual Él mismo iba a descender y cuando se consume todo ese plan, ¿verdad? Que es cuando lógicamente Cristo venga en su reino, porque Él va a establecer un reino aquí en la tierra, todo va a ser como empezó. Todo va a ser perfecto. Inclusive, Héctor, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es cuando Jesús comienza su ministerio. Cuando Jesús comienza su ministerio, dice la palabra que lo primero que el Espíritu hizo fue que lo llevó al desierto. Después que se bautizó, lo llevó al desierto para que fuera tentado por Satanás. ¿Por qué tú crees? Bueno, a mi entender, yo creo que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás porque es la imagen de lo que ocurrió en el principio. Exactamente. El enemigo tentó al hombre, ¿verdad? Con lo que se conoce como el fruto. Y el hombre pues tomó de ese fruto y por causa de la desobediencia, porque Dios le había dicho que no comiera de este árbol, por causa de esa desobediencia pues comenzó, ¿verdad? Ese germen del pecado. Exactamente. En el caso de Jesús siendo el desierto, era el mismo escenario del enemigo tentando a Jesús. Que si postrado me adorares, yo te voy a dar todo esto. Que si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Tú puedes hacerlo. Y entonces era como un juego de tentación. Pero a diferencia del hombre, pues Jesús venció. Venció, exactamente. Y al Jesús vencer, ¿qué pasó con la historia? Volvió a comenzar, Héctor. La historia volvió a comenzar desde ese momento. Hubo un reset. La historia volvió a comenzar. Y fíjate que ahí entonces Jesús hizo lo que ningún hombre iba a poder hacer. Nunca. Jesús comenzó a vivir una vida perfecta, sin pecado. Sin pecado. Y entonces ese fue el cordero perfecto que el Padre utilizó, ¿verdad? Y que el Padre aceptó. ¿Para qué? Para que fuera entonces quien derramara la sangre que se supone que derramara el hombre. Y entonces nosotros pudiéramos tener nuevamente la esperanza de una vida eterna, ¿verdad? O sea, siempre la historia ha sido la misma. O sea, la historia no ha cambiado. El diseño de Dios para el hombre nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. El diseño de Dios para la tierra nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo y el propósito igual. ¿Ves? Satanás trató por un tiempo, porque este tiempo de la tierra es un tiempo muy corto comparado con la eternidad de Dios.
pero esto va a pasar hasta que ya llegue un momento y una hora y un minuto que ya esté establecido, ¿verdad? En la mente del Padre, de que ya pues comienza nuevamente la historia y comienza nuevamente el reino y esto va a ser para siempre. Y, ¿verdad? Concluyendo con este episodio, le pregunto, yo que estoy en mi casa escuchando ahora mismo, viendo, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿cómo yo, ¿verdad? Viendo, yo voy a la iglesia o no voy a la iglesia, no me importa. ¿Cómo yo puedo restaurar o puedo hacer, ¿verdad? Que Dios restaure esa identidad perfecta, encaminada en Él? O sea, ¿cómo puedo hacer que eso suceda en mi vida? Pues mira, hay una sola forma y yo adoro a Dios por la revelación de su palabra. Hay gente que dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué la palabra, verdad? Me explica cómo fue creado el hombre, me explica esto. Pues, ¿en qué me ayuda eso? Te ayuda en tu saber cómo comenzó tu historia. Tu historia no comenzó aquí cuando naciste, tu historia comenzó cuando el ser humano fue creado, ¿verdad? Y entonces lo primero que tiene que entender la persona, ¿verdad? Que nos está escuchando, es que primero no fue un accidente, no fue un mal conteo, fue realmente, su esencia fue creada por Dios. Él fue hecho a imagen y semejanza de Dios y fue hecho con un propósito eterno. El hombre no fue hecho para morir. El hombre no fue hecho para construir su propia identidad y su propia historia. Así que lo primero que tiene que hacer, la única manera que la palabra me dice que yo puedo ser restaurado. Primero, restaurado para vivir eternamente, que fue mi diseño original. Y segundo, restaurado para vivir feliz en esta tierra. Mira, independientemente de las situaciones que podamos estar enfrentando, poder sentir gozo y sentir paz, ¿verdad? En medio de la tribulación, es cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús para salvación. Dice la palabra que no es por obra, para que nadie se gloríe, como ahorita tú bien decías. No es por lo bien que la gente se porte. Es porque hubo uno que lo hizo perfecto. Hubo uno que le dio reset a la historia y llevó todo nuestro pecado a la cruz del Calvario y pagó nuestro precio para que tuviéramos vida eterna. Una vez que eso ocurre en nuestra vida, una vez que nosotros aceptamos el señorío del Señor, señorío de Dios en nuestra vida a través de Jesús, nosotros realmente vamos a recibir no solamente el perdón de pecado, nosotros vamos a recibir su espíritu dentro de nosotros, que es la única manera, Héctor, de que nosotros podemos entonces vivir una vida conforme a lo que Él quiere. Si el espíritu no está dentro, no hay manera, porque el pecado no nos va a dejar, la carne no nos va a dejar, ¿ves? Y no hay gozo más grande que pueda tener una persona que estar viviendo en su diseño original, en estar viviendo en su propósito original. ¿Y cuál es el propósito original del ser humano? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Vivir para Él, ¿verdad? Y ser un reflejo de su gloria. Cuando nosotros estamos caminando en ese propósito, que es el propósito que la palabra dice que es el real de todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, nosotros vamos, mira, créeme que vamos a comenzar a sentir esa felicidad que nosotros estamos buscando, no la podemos encontrar en ningún otro lugar, solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como dijimos ahorita, nosotros no fuimos creados para construir nuestra identidad. Ya nosotros nos fue entregada una identidad preciosa, hermosa, que es la identidad de Dios, la identidad de Cristo. Y vamos a estar completos. Vamos a estar completos en Él. Dice la palabra que lo vamos a ver, lo vamos a ver y vamos a estar completos en Él. Amén. Así que, bueno, gracias, pastora, ¿verdad? Una vez más por esta enseñanza, por esta reflexión, básicamente. Y nada, esperamos que próximamente, ¿verdad? Continuar con este tema, que es un tema sumamente extenso, pero es muy necesario. Así que gracias a ustedes por haber estado en este episodio de Quiero Conocer a Dios. Les invitamos a que sigan sintonizando cada episodio semana tras semana. Los lunes vamos a estar tirando los episodios. Les dejamos saber también que se suscriban, por favor, al canal de YouTube Teleadoración. Suscríbanse a Teleadoración.
También suscríbanse a Facebook y a Instagram. Así mismo lo pueden buscar como Teleadoración. Así que le damos gracias por haber estado una vez más aquí y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.